Bienvenido. Ya. Bueno, como ya lo indicó la diputada Catalina Pérez, nosotros somos representantes de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, que agrupa a distintas organizaciones sociales, de distintos territorios. Hoy estamos aquí, mi compañera Constanza San Juan, de la Asamblea por el Agua Huasco Alto, Gastón Arancibia, del APR Los Putaendo, Hans Fernández, que es geógrafo, estudiante de doctorado de Ambientes Glaciares, y que les habla María Jesús Martínez, de la Red Metropolitana No Alto Maipo, pero también nos acompañan Alejandro Valdés, de Putaendo Resiste, Patricia Fuentes, también de Putaendo Resiste, Ignacio Pinto, de Raíces de Aconcagua, Katy Galás, del Movimiento Cultural Aconcagua, Marcela Tá, también de la Red Metropolitana No Alto Maipo, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Esas son las organizaciones que vinimos hoy, pero habemos y hay más organizaciones que de distintos territorios, que por temas de distancia no pudieron estar hoy acá. Bueno, nosotros, este tema en particular de la ley o una ley de protección de glaciares como inquietud, la venimos manejando y demandando desde hace tiempo. Hay incluso territorios que vienen trabajando este tema por más de 15 años, en el caso, por ejemplo, del Huasco, quienes instalan más bien en la opinión pública la afectación y dan cuenta del peligro en el que se encuentran los glaciares a raíz del proyecto Pascualama, el que, entre otras cosas, contemplaba removerlos, extraerlos, moverlos de su lugar para la extracción del oro, ¿no? Entonces, no es un tema que aparezca hoy, sino que es un tema que viene desde hace años, y es importante que eso lo tengamos claro, y son las comunidades las que han puesto este tema en la palestra y han visibilizado la importancia de los glaciares y lo vulnerable de su situación. Nuestra coordinación se agrupa se agrupa a partir de este punto en común que tenemos, que somos distintos territorios, organizaciones sociales, que estamos defendiendo glaciares de proyectos extractivos que los están amenazando o ya los han intervenido o destruido. Por ejemplo, aquí tenemos fotos de los glaciares Toro 1 y Toro 2, que han sido intervenidos por el proyecto Pascualama, en el sentido de que hubo polvo que se depositó en estos glaciares, perjudicándolos y haciendo finalmente que perdieran masa y se redujeran y retrocedieran y desaparecieran de alguna manera, ¿no? Para especificar algunas cosas, la Estrategia Nacional de Glaciares da cuenta un poco de esto, de las actividades extractivas antrópicas, ¿no?, que afectan los glaciares y de alguna manera las describe, y entre las principales podemos mencionar, o lo menciona la estrategia, la actividad minera, la exploración y la explotación, las obras hidráulicas, como por ejemplo la hidroeléctrica Alto Maipo, o lo que pasó con el glaciar Universidad, con la hidroeléctrica San Andrés en el Tinguiririca, actividades turísticas de gran impacto o masivas y recreativas, contaminación de asentamientos humanos y otras actividades productivas, entendiendo en el sentido de su afectación directa o más bien ubicada en sectores aledaños a los glaciares. Entonces existe por parte del Estado un reconocimiento a que hay actividades que hoy están afectando a los glaciares y la describen claramente. Aquí, a partir de una comisión investigadora que hubo el año 2016 sobre el rol del Estado en la protección de glaciares, cuencas y salares, se pudo obtener información entregada por el CERNAGIN y también por la Superintendencia de Medio Ambiente de los proyectos que actualmente estaban en proceso. En este caso, esta lista es de procesos en exploración y explotación que ya contaban con algún grado de gestión y aprobación, que afectaban glaciares precisamente. Esta lista involucra o contabiliza 33 proyectos a nivel general, 21 mineros, y la sorpresa para algunos fue que 12 proyectos que cuentan con RCA vigente son hidroeléctricos, es decir, no solamente la minería interviene y destruye glaciares hoy, sino que también la construcción de centrales hidroeléctricas.
Por ejemplo, el caso más reciente, el caso de Alto Maipo, ¿no? Que está primero en la lista, como ustedes lo pueden ver. Ahí está la lista. Bueno, hay algo que nosotros queríamos precisar y contextualizar. Ya se ha dicho algo, pero no es la primera moción que abarca esta problemática en cuanto a qué hacemos con los glaciares y cómo los podemos proteger. Hay 4 mociones anteriores y el último es el proyecto que presentó el gobierno de Bachelet a través de una indicación sustitutiva que modificó o reemplazó todo el texto que estaba propuesto por la bancada glaciar, en donde principalmente uno puede decir es que el espíritu que se estaba proponiendo en esa propuesta de la moción fue totalmente tergiversada y terminamos teniendo un proyecto que finalmente permitía y establecía claramente, y así lo definía explícitamente, posibilitaba la intervención, la destrucción de los, y no solo de los glaciares, sino de su entorno. Bueno, nosotros como coordinación a raíz de eso es que también nos movilizamos, incluso generamos marchas en la Alameda por este tema, y tomamos una postura en rechazo a este proyecto, porque entendíamos que como se estaba entendiendo y cómo se estaba finalmente el contenido de este proyecto, digamos, estaba posibilitando esta intervención. Pero eso no es algo que solamente lo hayamos visto nosotros, sino que también lo vio el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual del año 2015 y la Corte Suprema en un proyecto en un informe que emitió a raíz de una solicitud que se hizo en esta comisión a partir de una opinión que se les pedía de ese mismo proyecto. En términos para indagar un poco más o para que tengan un poco más de antecedentes respecto a lo que decía la Corte Suprema, porque algo súper importante que vemos, que es algo que esta comisión no vio, y es una cosa que también queremos hacerles ver como una crítica, el omitir la historia de este proyecto tiene la consecuencia de que en este otro proyecto de reforma al Código de Agua hay problemas que se venían presentando en el proyecto de ley de Bachelet y que fueron advertidos precisamente por la Corte Suprema. Por ejemplo, la problemática de establecer que los glaciares sean considerados como bienes nacionales de uso público, en tanto que la Corte Suprema declara de forma bien explícita y clara que eso no es correcto, porque los glaciares son bienes nacionales que forman, como ahí lo dicen, parte del patrimonio ambiental de Chile y no pueden ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos. Y lo que establecía el proyecto de Bachelet era, o daba a entender que se podía disponer de ello en el futuro a partir de todas las establecimientos de criterio o de formas de proteger que se proponían ahí. Por ejemplo, una de las cosas que se esclarecía es que el artículo que están contenidos también en Código Civil también dicen claramente que los glaciares no son bien explotables bajo ningún respecto. Y que también tiene una función social y que es reflejo también del mandato del Estado, que se debe promover el bien común en ese sentido. Y para resumir es eso, o sea, los glaciares no pueden ser considerados simplemente como reservas de agua. Respecto de que ellos prohibía cualquier actividad económica, incluso el turismo. Eso lo decía el informe de la Corte Suprema. Claramente también decía que la iniciativa permitía desarrollar proyectos, obras y actividades de distinto orden, no solo en los glaciares, sino también en su entorno. Y también declaraba que no era posible o no se entendía que los estudios de impacto ambiental debiesen estar permitidos en relación a los glaciares y su entorno. Y aquí hay algo sumamente importante, que decía que la disposición, o sea, advirtiendo de sus disposiciones que su consagración en la manera hasta del proyecto podría debilitar la situación de los glaciares al regular un procedimiento que posibilitaba la explotación de esto. Además, indicaba que este proyecto eventualmente podía transgredir el principio de no regresión en materia medioambiental, que eso era también algo sumamente importante que creemos que ustedes no vieron. Y sobre el Instituto de Derechos Humanos, ellos también dan cuenta de los problemas de este proyecto, indican que el proyecto de Bachelet
Incluso podría vulnerar, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo y distintos otros derechos consagrados como derechos humanos. Y precisamente indicaba que la posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial mediante sus indicaciones sustitutivas es de preocupación, ya que no establece una protección general a los glaciares y además desprotege otras categorías de hielos como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a sus glaciares. Bueno, ahora quisiéramos un poco ahondar en por qué es importante la protección de los glaciares y también los ambientes periglaciares, y eso lo va a abordar nuestro compañero aquí, Hans. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a la coordinadora por la invitación, también a su voluntad por legislar en este tipo de casos. Yo de profesión soy geógrafo, mi nombre es Hans Fernández, ahora estoy cursando mi segundo año de doctorado en geografía, justamente en ambientes glaciares. ¿Qué es lo que más me interesa de los ambientes glaciares? Hoy día los ambientes glaciares, como bien decían los profesores, están cambiando por cambio climático, pero como también señalaba el diputado Castro, hoy día no tenemos investigación y no sabemos cómo está cambiando nuestra montaña. No sabemos a qué tasa están retrocediendo los glaciares, ni cómo van a responder los glaciares de aquí al mediano plazo. Entonces, también hay una necesidad de investigación urgente en este tipo de ambiente. Si bien tenemos una cordillera extensa de sobre 4.000 kilómetros, la información que tenemos sobre los distintos glaciares y sus ambientes es aún escasa. Entonces también ahí hay un punto. ¿Cuáles son las importancias reconocidas de glaciares y de los ambientes periglaciares? Primero me voy a centrar en los glaciares. Bien, todos sabemos que son un recurso hídrico importante, sobre todo para las zonas áridas y semiáridas. Se ha registrado, se ha catastrado, Peña-Nazarala, dos funcionarios de la DGA en 1987 modelaron el aporte hídrico de los glaciares en años extremadamente 60, llegaron a la conclusión de que el aporte total a la escorrentía era cercano al 67%. El año 2013, a partir de estudios geoquímicos en el glaciar Juncal, Hollanders et al. Discuten si acaso el glaciar Juncal podría eventualmente en años extremadamente secos dotar el caudal. Entonces, para este tipo de zona, el aporte hídrico es sumamente relevante y es una de las discusiones que se plantea. También un tema no menor, contextualizada en la situación actual de cambio climático, los glaciares son una buena regla para medir lo que está ocurriendo. Son unos buenos indicadores ambientales, como les digo. Entonces, también hay algunos estudios que hoy día están realizando la ciencia, y es bueno que lo sepan, que los registros glaciares de retrocesos pasados nos permiten reconstruir ambientes. En zonas de Patagonia se han logrado reconstruir ambientes desde hace 20.000 años. Sabemos más o menos qué pasó y cómo empezaron a retroceder los glaciares. También se están haciendo esfuerzos para entender el comportamiento de los glaciares hace 100.000 años, quizá un poquito más. ¿Por qué les comento esto? Sabemos cómo se comportaron los glaciares a partir de sus registros, como la fotografía que está al lado derecho, que es la parte superior del Cajón del Maipo, entrando hacia el valle del glaciar El Morado. Eventualmente nosotros podríamos tener pistas de cómo se comportaron los glaciares en el pasado para entender qué está pasando y dar luces de proyectar lo que va a pasar en el futuro. Si no tenemos información clara respecto al comportamiento de los glaciares, es muy difícil, como bien decía el profesor Ferrando, establecer mecanismos de ordenamiento territorial. O sea, los glaciares son complejos y necesitamos información en torno a ellos. Y además, también, no lo quiero dejar pasar, también tienen funciones sociales, culturales, deportivas y económicas. Hoy día el turismo ligado a este tipo de ambiente está en alza, no regulado, por supuesto, y también el deporte y la cultura, etcétera. Tampoco como sociedad chilena le hemos dado la espalda a la cordillera y también hay una necesidad de un abordaje mayor en torno a este tipo de ambiente. El aporte hídrico de los ambientes periglaciales no lo voy a abordar porque no está estudiado, no está bien estudiado, no podemos llegar a conclusiones certeras en torno a eso. Cuando hablo de ambientes periglaciales, ya lo abordaba el profesor Ferrando, estamos hablando de ambientes fríos con periodos de congelamiento y descongelamiento, ¿sí?
Adelante. Bueno, como justamente les decía, los ambientes periglaciales son ambientes que están sujetos a congelamiento y descongelamiento de la cordillera central. Yo estudio esta parte de la cordillera, por eso esta exposición va a estar un poco centrada a esta zona, para hablar con por lo menos un poquito más de propiedad. Esta zona se ha identificado alrededor del mundo que es una zona importante en términos hídricos, sobre todo por algunas geofísicas que voy a mostrar más adelante. Hoy día el permafrost, el ambiente periglacial se sitúa sobre los 3.000 metros, como bien decía el profesor Casaza, y en este proyecto de ley o las indicaciones a veces no se tomaba en cuenta o no se definía. Es importante entender cuál es el ambiente periglacial. No necesariamente está ligado al ambiente glacial, ¿sí? Por ejemplo, y les voy a contar el caso de Putaendo, que es un caso que conozco de cerca porque me han invitado a subir la cordillera. Es una subcuenca que no tiene glaciares blancos, pero sí tiene una fuerte componente de ambiente periglacial, ¿sí? Y para que tengan algunas pistas de cómo uno podría el ambiente periglacial, a partir de la geomorfología, a partir de las formas del paisaje, arriba a la derecha se encuentran pequeñas terracitas por solifluxión, que cuando el suelo se congela empieza a reptar, y cuando se descongela da paso a este tipo de vegetación. Abajo hay un lóbulo de solifluxión que también está dando cuenta de una reptación de un suelo congelado. Entonces, también hay formas de identificarlo. Hoy día, la concavidad, sí, pero esa es más una protuberancia que una concavidad. Piénselo como un lóbulo. Claro, ¿cuál es el problema? Que hoy día no sabemos, por ejemplo, hacia dónde se restringen este tipo de ambientes, ¿sí? Entonces también ahí, vuelvo a reiterar, necesitamos información, necesitamos investigación. Les quería contar el caso de Putaendo justamente. A mí me gusta mucho la montaña, además de estudiarla trato de subirla permanentemente. Justamente conversando con el profesor Ferrando y leyendo parte de su artículo referente a la forma ligada a ambientes periglaciales en el Aconcagua, nos dimos cuenta que en la zona de Putaendo, que no tiene glaciares blancos, lo reitero, sí existía una abundancia de glaciares de roca. ¿Qué es un glaciar de roca? Una mixtura de hielo y escombro que tiene una forma muy identificable porque es una forma de lóbulo que si está activo tiene formas de cresta y surco. Se lo voy a mostrar más adelante para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Si tienen dudas, por favor, no hay problema en que me interrumpan. Bueno, vimos este escenario a partir de imágenes satelitales, pero nos encontramos con otros datos además. Primero, se había registrado en documentos históricos de la zona a mediados del siglo XX, con los primeros estudios de la estructura rural de la zona, que decían es necesario hacer estudios de alta montaña. O sea, han pasado varios años después de eso y aún estamos entrampados en la falta de información. ¿Por qué? Necesitamos saber cuál es el régimen de este río que tiene un caudal perenne, o sea, permanente, a pesar de sequías y a pesar de no tener glaciares blancos. También, ¿cuál es el aporte de sedimento al río? ¿De dónde vienen los sedimentos al río? Tampoco se sabe. O sea, el primer estudio de Barahona, Aranda y, no me acuerdo el otro autor, que es de 1960, bueno, hasta el día de hoy no sabíamos muy bien desde dónde venían, ni el agua ni los sedimentos. Siempre, claro, tienen que quedarse con esta idea que quiero transmitirle, falta investigación, falta montaña, donde están situados los ambientes glaciares y periglaciales. Bueno, ¿qué nos encontramos también? En el PLADECO, en el Plan de Desarrollo Comunal de Putaendo del año 2010, se explicita que la zona carece de glaciares. Sin embargo, estudios, un par de años más tarde, dicen que el aumento del caudal de verano en Endo se debe a la deglaciación de los Andes. Teníamos una contradicción importante. En este sentido, la municipalidad, al tomar información de esto y al entender que este era un conflicto grave para una zona agrícola, se decidió hacer una expedición para mirar los glaciares de roca en sí mismos. Dale eso. ¿Qué es un glaciar de roca? ¿Ya? Es ese lóbulo que se ve ahí en la parte inferior derecha, que es una expresión del paisaje de un suelo rico en hielo, o permafrost, suelo congelado, que por acción de la pendiente va reptando y va generando ese tipo de forma. Es una imagen de Google Earth, ustedes lo pueden buscar. Entonces la gente dijo, bueno, existen
glaciares de roca que para algunos autores podrían tener incluso el 50% de su composición interna de hielo, o bien para otros podrían tener bien escaso, el 10%, quizás menos. Entonces también hay un tema a investigar, ahí no sabemos muy bien de qué están compuestos. Investigar este tipo de geoformas es complicado en términos metodológicos. Adelante. Bueno, fuimos a la cabecera del estero Chilón, afluente del río Putaendo. Fuimos a propósito de que en esa zona hay un proyecto minero de una empresa que se llama TEC. La gente de la municipalidad, como sabía que yo estaba llano a entender el tema, me facilitó los documentos, les dije, esta información está pobre, vamos a revisarla. La fuimos a revisar, varias decenas de kilómetros a caballo, 3 días en caballo por la cordillera, eso estuvo intenso, y llegamos finalmente a esa cabecera de la cuenca que marca el límite entre Argentina hacia el este, la región de Coquimbo al norte y la región de Valparaíso al sur. Encontramos 4 de glaciares de roca grandes. El que está a la izquierda superior, el glaciar de roca que se encuentra en la ladera de exposición noreste. ¿Sí? Si se dan cuenta, el largo del glaciar es sobre 1 kilómetro, tal que la parte clara, esa pared que tiene el glaciar al frente, tiene 20 metros de alto. El punto que está encerrado en un círculo es una persona, el funcionario municipal de hecho, y el ancho del glaciar son 300 kilómetros. Para alegría, o sea, sí, 300 metros. Pero, no, ¿te imaginas? No, 300 metros. Claro. Para la alegría del funcionario municipal, efectivamente, desde las fauces del glaciar, desde la boca del glaciar, sí había una vertiente que nosotros la estimábamos en cerca de 8 o 9 litros por... lo que nos daba pistas de dónde venía el agua. O sea, falta investigación, evidentemente. Pero tenemos algo. Hacia el lado, la ladera de exposición noroeste está situada, las flechas negras que están en la esquina marcan los nortes. También hay una forma, pero se ve, ¿sí? Nosotros estábamos muy abajo mirando en perspectiva a esos glaciares, entonces fue la mejor foto que pude registrar. Y en la foto inferior de abajo encontramos una cosa que se iba repitiendo en el paisaje. Cuando encontramos glaciares de roca también encontramos humedales altoandinos, ¿sí? Humedales con alta composición de agua también. Déjeme decirle que esa cordillera está poco intervenida y desde los 2000 metros ya se ven manas de guanaco. Encontramos guanaco ahogado en esos humedales, que también tenían una extensión importante, no eran humedales insignificantes. A pesar de todo esto, como les digo, la municipalidad no tenía esos registros. Quizá esta municipalidad, que necesitamos explorar la cordillera, necesitamos saber qué tenemos ahí, qué está pasando. Como bien decían por ahí, los glaciares son sistemas complejos que interactúan entre el hielo, el ambiente periglacial, la biodiversidad y obviamente la gente que transita por ahí, los crianceros, los arrieros, etcétera. Avanza, Jesús. En mi casa ya con los antecedentes, yo evidentemente comuniqué todo esto a la municipalidad estaba contenta porque tenía información sobre su cordillera. Me puse a analizar imágenes satelitales, si ustedes ven la zona por Google Earth, no se observa este tipo de intervención sobre el glaciar que les dije que estaba de exposición noroeste, ¿sí? Que tenía mala resolución en mi fotografía. Entonces me puse a buscarla por imágenes satelitales. Y el tema es que la zona, si bien la municipalidad no tenía registro, ya había sido explorada de antes, ¿sí? Le habían hecho un camino. No sabemos quién, pero también lo que quiero hacerle recalcar acá es que la falta de regulación en este tipo de cosas permite que alguien pueda pasar por un glaciar o quizás no lo reconozca. Puedo ser también ingenuo en esto. Y genera un camino sobre él. ¿Sí? Evidentemente que si tenemos hielo con escombros, con una cobertura detrítica, que en este caso haría este tipo de glaciar un poco más resistente al aumento de la temperatura, porque genera un aislamiento térmico, si removemos el escombro superficial, podría efectivamente haber una intervención o un daño. ¿Sí? Primero, removiendo material detrítico superficial, desestabilizando la era, exponiendo hielo superficial,
o contaminando en caso de derrame de algún químico. ¿Sí? Bueno, cuál es el mensaje que me gustaría transmitirle acá? Es que hoy día se necesitan mecanismos de legislación irrecumbientes, glaciares y periglaciales, tomando la importancia de cada uno como tal, como un factor importante en el ecosistema y en la vida de las personas, aunque no están al lado de nosotros. Y también que, aquí me voy a salir un poco de la discusión, pero también tienen implicancia en otros tipos de forma de vida también. Sí, yo creo que me puede ayudar en eso, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, para centrarnos o ya meternos al proyecto de que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento, nosotros somos sumamente claros y transparentes. Estamos en una situación un poco desventajosa y un poco incómoda en el sentido de que nos parece que esta comisión no abordó de la forma más correcta este proyecto en el sentido, solo basta con escuchar las reflexiones que aquí se han dado, pero se han dado ahora, luego que este proyecto ya fue despachado, ya fue votado, cuando esto debió haber sido parte del comienzo del proyecto. O sea, ustedes tendrían que haber abarcado de forma mucho más seria, mucho más este proyecto si veían que aquí había una oportunidad de proteger los glaciares. ¿Por qué lo decimos? Porque en esto también tenemos que tener mucha responsabilidad. Y nosotros creemos que un proyecto así, que es tan importante para los ecosistemas, las formas de vida que dependen de los ambientes periglaciares, así como las mismas comunidades que están dependiendo efectivamente y únicamente en el abastecimiento de agua sobre los glaciares, nos parece que faltó el sentido de responsabilidad y una visión un poco más y en profundidad. Creemos que aquí hubo una tramitación express, y es algo que les queremos decir claramente, que no puede ser posible que, dado la importancia, la relevancia de los glaciares, en 5 sesiones haya sido despachado, en 5 sesiones no se haya escuchado o no se haya invitado aún en ahora se te haya tenido que hacer. No ha sido despachado. Pero estamos conversando primero, exponiendo nosotros, después entiendo que vienen las preguntas. Creemos también que este proyecto no tiene una visión ecosistémica y ahí recogemos las palabras o las que plantea el profesor Ferrando en el sentido de que es entendido como un ecosistema, pero también forma parte de un ecosistema mayor. No puede ser tampoco entendido en el sentido meramente utilitario. Aquí también hay aspectos sociales en torno a los glaciares, hay culturales e incluso, yendo un poco más allá, hay aspectos relativos a los pueblos originarios que tampoco están siendo recogidos por este proyecto. En torno a los errores y las falencias que nosotros claramente vimos y que se las hicimos llegar también a través de una carta al Frente Amplio, a través de una carta a la nueva mayoría, hicimos ver esto antes de la última votación, donde tampoco podemos dejar de preguntarnos qué hubiese pasado si eso no hubiese, si nosotros no hubiésemos remitido esta errores y falencias. Quizá el proyecto estaría en otras condiciones en este momento. Bueno, el proyecto contempla denominaciones nacional de uso público cuando ya claramente la Corte Suprema dice que lo correcto es que sean bien nacional simplemente y más bien en el sentido orientado al bien común, imposibilitando con ello la explotación o el uso por parte del Estado o la disposición por parte del Estado, quizá nada en el sentido beneficiario, porque entendemos cómo funciona el Estado. La definición de glaciar es totalmente deficiente y excluyente por el área que se establece, ¿no? Que es la hectárea mínima, la de 1 hectárea como algo mínimo para que se considere como glaciar. Entonces entendemos que eso se claramente como una amenaza para la preservación de los glaciares y sus ecosistemas. La definición no es representativa para nada de la diversidad de las formas criosféricas. Por ejemplo, como ya se dijo, no se considera los glaciares sin evidencia de flujo, los glaciares de roca están siendo totalmente excluidos porque no se mencionan, dada esta omisión e imprecisión,
otorga protección a los elementos del ecosistema y del ambiente periglaciar. Se omite gravemente el permafrost, que es algo sumamente importante porque, por ejemplo, en la región de Atacama, el permafrost es uno de los principales, una de las principales formas de la criosfera que aporta agua de forma permanente, incluso glaciares propiamente tal. No se detalla específicamente qué se entenderá por ambiente glacial y periglacial, incluso está, podríamos decir que está mal escrito porque dicen periglaciar. Se entiende que el objeto de protección sería el glaciar y no su entorno. Y respecto a las prohibiciones, estas se entienden solo como para el glaciar en sí, como ya lo dije, y no para el ecosistema en su totalidad, lo que finalmente lo hace poco efectiva y más bien no serían prohibiciones porque se estarían condicionando ciertas cosas. Sí, eso. Eso. Que más bien no son prohibiciones propiamente tal, sino que están condicionando la situación a que si es que, por ejemplo, se afecta o no se afecta la dinámica de propiedades esenciales de los glaciares, algo que tampoco está definido. Creemos que no se debió haber atendido la propuesta del SEA de cambiar daño irreversible por daño ambiental, homologando estos conceptos. Creemos que en eso pierde fuerza, porque justamente lo que se dispone hoy en el SEA es lo que permite que los glaciares sean destruidos, y ya lo vimos con la lista de proyectos que hoy han sido aprobados por este mismo sistema, que están interviniendo glaciares y zonas periglaciares. Las prohibiciones para las actividades subterráneas resultan un poco ambiguas, entendiendo como, por ejemplo, o sea, lo importante de eso como en el sentido de que hay proyectos con actividades subterráneas bajo glaciares, como el proyecto Alto Maipo, que lo están afectando. El proyecto no considera el impacto de la actividad turística masiva en los glaciares ni en su entorno. No se regula tampoco de los negocios posibles por hielos que puedan desprenderse del glaciar, como se pretendía en la comuna de Tortel. Y el proyecto tampoco contempla ninguna medida para los proyectos que ya están destruyendo glaciares, ni tampoco se establece ningún tipo de sanción para estas empresas que ya están afectando glaciares. Acá. Nosotros quisiéramos igual que entendieran desde dónde nace nuestra presentación. Nosotros somos comunidad, somos representantes también de otras comunidades, y en ese sentido es que estamos haciendo este aporte y es como lo vemos. Es así de crítico porque es así también de crítico cuando después las leyes mal hechas o con errores o con vacíos, nosotros vivimos esos errores en el territorio y en el cuerpo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una cosa es muy importante este tema era muy importante y sigue siéndolo, este tema de la definición de 0,01 kilómetros, entendiendo que los glaciares son de ahí hacia arriba. En el fondo de la región de donde yo vengo, de la región de Atacama, tenemos también y manejamos, ¿no? Nosotros estudiamos, nosotros luchamos por nuestro territorio, no venimos acá tampoco a hablar sin fundamento. Nosotros, por ejemplo, hace unos 2 años tuvimos contacto con el equipo de glaciología de la Universidad de Atacama, que estaban inventariando los glaciares de la región. Y la sorpresa es que hay muchos glaciares, y la mayoría, como bien decía Jesús, por lo menos en el Valle del Huasco, quienes brindan la mayor cantidad de agua es el permafrost. Y en el permafrost también hay una serie de elementos crióferos que brindan agua. Entonces, en ese sentido, para nosotros, apoyar este proyecto es muy difícil. Y en ese sentido también vemos, por ejemplo, que si el proyecto queda tal como fue votado y aprobado, ¿cierto?, después en el Pleno, para nosotros sigue teniendo el peligro de que siga vulnerando la Constitución, porque en el fondo, si es que no se cambia el tema de entenderlo a los glaciares como bienes nacionales de uso público o bienes nacionales, en el fondo, si no se hace ese cambio, no se estaría siguiendo lo que la Corte Suprema ha aconsejado o lo que estima que es lo correcto, digamos. O se estarían también quizás violando convenios internacionales, por ejemplo, porque se sigue no haciendo caso de lo que dijo el Instituto de Derechos Humanos, de defender y proteger el ambiente periglaciar y el permafrost. Y lo mismo también, por ejemplo, con el convenio del principio de no regresión, ¿ya? Porque si atendemos a que quedan muchos glaciares fuera con esta definición tan sesgada, ¿cierto?, del 0,01 kilómetro cuadrado. Bueno,
siguiendo en esa lógica, nosotros ahora hicimos un análisis de las indicaciones, ¿cierto?, presentadas posteriormente a la votación, y esta es nuestra observación que les podemos compartir, ¿ya? Y para que ustedes tengan presente lo que pensamos las comunidades, que también somos un actor importante en este debate. Porque también, como bien decía acá el diputado Ibáñez, hay que preguntarse también por la ciencia, y con respeto acá a los científicos presentes. Lamentablemente, estos últimos años nosotros en nuestro territorio, con el proyecto, puedo hablar de lo que yo he vivido en el proyecto Pascualama, hemos visto cómo la ciencia tiene precio, ¿ya? Nosotros el monitoreo de glaciares de Pascualama lo hacía el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, en donde estaba el profesor Rivera, pero ganaban mucho dinero y finalmente decían lo que la minera necesitaba que dijera que estaba ocurriendo con los glaciares. Y así otra serie de ejemplos más que podemos dar de otros científicos y de otras situaciones que vivimos. Entonces, cerrando eso, nos importa mucho que tengan nuestras observaciones y creemos que, bueno, valoramos que después de nuestra carta o las críticas que se hicieron públicas hayan tomado bastante de estas cosas como para corregir o intentar de corregir este proyecto de ley. Perdón, disculpe, se me olvidó en el sentido que venía hablando antes. Nosotros no podemos permitir un piso mínimo como comunidades. Ese es nuestro tema, por lo que les decía. Que cualquier vacío, cualquier definición mala que deje glaciares fuera, que lo dijo el diputado Vallejos en el Pleno, con el tema del 0,01 kilómetros. Estamos defendiendo uno, pero estamos dejando otro fuera. Bueno, ahora sí que entro de plano en el tema de las indicaciones. Entonces valoramos que hayan tomado algunos de los elementos que nosotros criticábamos y también obviamente lamentamos que otros no. En ese sentido de valorar, lo hacemos en cuanto a que una gran cantidad de diputados ha tomado el tema de suprimir este apellido de uso público y en el fondo entender, como lo hace la Corte Suprema, que es entender los glaciares como bienes nacionales. Por el otro lado, en cuanto a la definición de glaciar, lamentablemente ninguna de las que se han presentado como indicación nos satisface como movimientos o como territorios en defensa, ya que nosotros entendemos en lo que nos hemos estudiado y lo que nos hace sentido y lo que hemos vivido en nuestro territorio como un ecosistema glaciar, que tiene también que tiene elementos que no se pueden disgregar y separar de estos. En ese sentido, nos parece que la indicación más completa y que da más facultad de protección es la presentada por la diputada Camila Vallejos y el diputado aquí presente, Lara. Esto porque mantiene su definición el tema del volumen, también obviamente hace más amplia la definición, ¿cierto?, de los glaciares, acepta algo que es correcto, que no todos los glaciares tienen flujo, y incorpora un inciso tercero que en el fondo nosotros vemos con buenos ojos porque que defina una gran cantidad de glaciares, en el fondo nos ayuda a que no queden vacíos, que es lo que nosotros siempre nos vemos enfrentados en los territorios. Por otro lado, si bien también hay una buena intención, ¿cierto?, de una indicación masiva de hartos partidos políticos, yo Frente Amplio, PPD, PS y otros, está acá uno del diputado Félix y otros más, la verdad es que igual creemos nosotros que, por ejemplo, se limita la definición de glaciares en esto que está encerrado por los elementos topográficos que lo rodean, formando parte de diferentes ecosistemas, porque puede ser excluyente de otras formas criosféricas como son los campos de hielo. Y por otro lado, se expresa en una parte, son partes constituyentes de glaciar, su material detrítico, el agua líquida, tanto superficial como interna y basal, agregando ustedes, ¿cierto?, interno, su parte flotante, siempre que se encuentre unida a su masa, la que se considerará como agua terrestre. Bueno, nosotros creemos que acá hay que debería sumarse también que es agua agua líquida en el glaciar, en el subglacial, y también que hay lagunas proglaciares. Ya lo dije. Perdón, disculpe, no. Y cambió masa en vez de nombrar volumen. Y no se preocuparon de dejar clara la protección de permafrost y área periglacial, que como hemos visto tras la exposición de acá nuestro experto, es muy importante. Y también hay algo que expresan ustedes que lo vemos como muy importante, que
hay ganas como de proteger, ¿cierto?, los témpanos de hielo, pero vemos que no quedó muy clara la redacción de la indicación. Ahora, en cuanto a la indicación de la diputada Hoffman, que lamentablemente se fue, bueno, creemos que la verdad es una indicación que para nosotros no reviste ningún avance, habla de masa en vez de volumen, continúa entendiendo que todos los glaciares fluyen, dice que están encerrados por elementos topográficos que lo rodean, y lo más grave es que conserva el tema este del tamaño, que un glaciar se entiende como tal cuando es de 0,01 kilómetro cuadrado o mayor. Lo que deja gran cantidad de glaciares fuera y por lo tanto sus grandes definiciones que ella propone en sus otros incisos no tienen sentido porque nosotros creemos que ya está restando muchos glaciares. También hace una clasificación de las zonas de acumulación, zonas de ablación y zonas de equilibrio y nos parece redundante porque esas son las formas que tienen cada glaciar. Ahora, en cuanto a las prohibiciones, es un tema que es uno de los que más lamentamos porque fue el que no se tomó. Disculpa, antes que entre en la prohibición, ¿sí? Te aviso que te quedan 5 minutos para que termine la sesión. Entonces, para que chuta, vayamos acotando. Bueno, en cuanto a las prohibiciones, solamente acortarlo lo más posible, decir que lo que nos preocupa es que estas son prohibiciones con condicionantes. Y para nosotros, prohibiciones con condicionantes no son prohibiciones. Y lamentablemente acá se dejan espacios para que todas estas actividades de alguna u otra forma se puedan hacer y también se puedan manejar con estudios que digan lo contrario, de que esto no va a afectar las funciones o las dinámicas y propiedades esenciales de un glaciar. Y ese es uno de nuestros también, seguimos viendo esto. Ahora, tengo que dejar antes, muy cortito, solamente porque fue muy importante, queremos aclarar antes de cerrar, lo que dijo acá el nuevo director, ¿cierto?, del Departamento de Glaciares y Nieves de la DGA, es muy grave igual porque nosotros entendemos la historia de Argentina desde otra forma. Allá los compañeros argentinos levantaron una ley de glaciares con mucho esfuerzo hace bastante tiempo, la cual también regulaba la zona periglaciar también. Y se mandató a hacer este inventario para todas las formas criosféricas. Yanigla no hace caso, o sea, este experto no hace caso, ¿cierto? Y es lo que permitió que el proyecto Veladero se emplazase y funcionase. Y que estos últimos 5 años han habido más de 5 derrames de cianuro en ese valle, contaminando a las personas, contaminando la agricultura, a la biodiversidad, y en el fondo por eso es el tema que está en tema judicial, digamos, y hoy en día también los compañeros al lado están con un gran peligro porque están intentando bajar esta ley o cambiar decisiones de esta ley que quedaron un poco abiertas, que es justamente el tema periglaciar. Entonces están intentando de sacar eso para que haya más permisividad finalmente para que la minera siga avanzando. Y bueno, y obviamente que lamentamos también como categorías más restringidas todavía para glaciares de parte de la DGA, que debe ser uno de los organismos más preocupados de defender los glaciares, que son los que brindan agua. Así que lamentablemente nos encontramos con esa sorpresa también en esta comisión. Y cierra en los últimos 3 minutos que deben quedar, Gastón. Aló. A ver, prenda de nuevo, porque uno aprieta y se apaga el otro. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Bueno, mi nombre es Gastón Arancibia, pertenezco a Putaendo Resiste, vivo al interior de Putaendo, en el sector de Los Pastos, pertenezco a la PR y bien preocupado, no puedo dar datos técnicos, ya los dieron todos para el tiempo, y estoy al lado de 2 científicos y ya los dieron, pero sí decir que tengo la experiencia de 30, 40 años de mi sector de Putaendo, donde vivo al lado del retén fronterizo y ellos, los carabineros, han recorrido la cordillera en los años de mega sequía, porque somos vecinos de la provincia de Petorca, vecinos de la 4ª región. Y siempre teníamos la duda de a dónde salía agua. Nuestro río Rocín nunca se secaba, siendo que Carabineros recorría la cordillera y no encontraba una gota de nieve. Y durante 30, 40 años pensábamos que en algún momento sí iba a secar nuestro río. Y empezamos a preocuparnos cuando una empresa minera, Andes Cooper, hizo un sondaje en la orilla del río y rompió un glaciar de roca y empezó a salir mucha agua por ahí durante muchos años.
Y después esta empresa empezó a avanzar en sus sondajes y ahí nos preocupamos más porque empezamos a saber de que había muchos glaciares de roca en nuestra cordillera, hasta que hizo un estudio aquí Hans y se encontró con alrededor de 160 glaciares de roca. Y empezamos a ver de que empezaron a llegar más empresas mineras y estratégicamente se colocaban cerca de los glaciares de roca. Entonces, nuestra alegría de saber que habían glaciares de roca duró muy poco porque sabemos que las empresas mineras, toda el agua que encuentren la pueden inscribir y son de ellos. Entonces, estamos preocupados por esto, preocupados de que esta buena ley, de que nuestro río no se seque, porque ahora sabemos que los glaciares de roca son los que nos alimentaron durante 40 años de sequía nuestro río Rosín, y estos 1000 litros de 1000 a 2000 litros por segundo nunca se secaron y abastecieron 8000 hectáreas de tierra, de frutales, de hortalizas que abastecen, se exportan y abastecen la región de Aconcagua y Santiago. Entonces queremos que esta ley sea buena. Muchas veces nosotros pasábamos con nuestros animales por encima de estos glaciares de roca, ahora ya no lo hacemos, pero también sabemos que no son más de 1 hectárea, muchos son humedales de menos de 1 hectárea, media hectárea. Entonces, si no se ven también esos glaciares que miden menos de 1 hectárea, que miden media hectárea, nuestro río Rosín se va a secar y las empresas mineras van a hacer lo que quieren, ser una zona de sacrificio, también para nuestro pueblo. Muchas gracias, don Gastón. Necesito pedir el acuerdo de la comisión para que extendamos 10 minutos para escuchar la palabra del Ejecutivo y la palabra del diputado Torres. Me había quedado pendiente. Adelante, una única frase. Es que para nosotros es muy importante dejar claro acá que nuestro piso es una ley de protección de glaciares que proteja a todos los glaciares y que una ley particular. Eso es lo que necesitamos los territorios. Gracias a todos por la exposición. Le voy a dar paso inmediatamente mientras llega el diputado el diputado Álvarez, que me parece que